Iglesia, buenos días. Qué gozo y qué alegría para mí es estar nuevamente delante de ustedes para poder compartir una palabra que muy seguramente el Padre tiene para cada uno de nosotros de la misma manera que ha venido haciéndolo durante este último tiempo con mi vida. Qué grandioso y qué maravilloso es podernos reunir nuevamente como familia para alabarlo, para bendecirlo y muy seguramente para recibir lo que Él tiene de parte de Él para cada uno de nuestros corazones. Antes de entrar en la enseñanza, quisiera llevarlos a una ilustración. Muy seguramente algunos de nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer un viaje en avión. Algunos otros han tenido la oportunidad de ver a través de una película o de un video. Cuando uno se sube en el avión, le dan ciertas indicaciones para la seguridad propia, para la seguridad de uno. Y dentro de esas indicaciones hay una muy particular, y es que si por algún suceso o alguna situación en particular la cabina del avión se despresuriza, las máscaras de oxígeno van a caer inmediatamente sobre nuestras cabezas. Y la instrucción que nos dan las azafatas en ese momento es que debemos nosotros colocarnos primeramente esa máscara para oxigenarnos y luego auxiliar a los otros. Realmente, cuando yo tuve la oportunidad desde joven viajar en los aviones, nunca le paré bolas, nunca puse atención a dicha indicación o a dicha instrucción, porque realmente pues me daba igual. Y iban pasando el tiempo que iba viajando en los diferentes vuelos que hice, y realmente no me interesó nunca el saber el porqué de esta situación. Finalmente un día me preocupé, ya más grande, por saber por qué era esta instrucción de colocarse uno primero la máscara para luego auxiliar a los demás. Y esa es la respuesta. O sea, yo tengo que estar muy bien oxigenado para poder ayudar, si en el caso, si yo estoy con mis hijos, si estoy con un adulto mayor, entonces es necesario que yo primeramente esté bien para poder auxiliar a los demás. ¿Y a qué voy con esto? Esto es lo que normalmente hemos venido aprendiendo, o de la forma en que nosotros nos han venido enseñando o educando a través de las cosas del mundo, por llamarlo así. Y es que primero somos nosotros, que primero estoy yo y que los demás de alguna manera no importan. Y no quiero decir con esto que esta situación esté mal o esté equivocada. No, de hecho en este caso esta instrucción es la adecuada para lo que está sucediendo en ese momento, porque necesitas tú estar bien oxigenado para poder ayudar a otros. Pero durante el tiempo de nuestra vida y mientras vamos creciendo y nos vamos desarrollando en nuestras diferentes etapas, hemos escuchado probablemente de nuestra familia o de nuestros padres, en el colegio, más adelante en la universidad y luego cuando ingresamos en el mundo laboral, que somos nosotros por encima de los demás. Que si tú quieres lograr y alcanzar el éxito, no te debe importar el resto de la gente, sino que seas tú primero quien avance, que seas tú primero quien continúe, no importándote en muchas ocasiones hacer cualquier cantidad de cosas con tal de lograr alcanzar lo que quieres alcanzar, el objetivo al cual quieres llegar. Y desafortunadamente esto es lo que venimos aprendiendo y desarrollando. Y por eso te quería traer a esta ilustración. Y desafortunadamente esto que hemos aprendido nos ha convertido en hombres o en mujeres egoístas, nos ha convertido en hombres o mujeres individualistas, donde lo único que nos importa es yo. Y aquí pensaba yo que es como si hubiera entrado un espíritu de yo en nosotros,
primero yo, y el resto, pues no importa. Entonces, es momento, y a lo que viene la enseñanza, es a eso que aprendamos a dejar de pensar como piensa el mundo, de cómo nos han instruido, cómo nos han enseñado, como mecánicamente también hemos pensado nosotros, y comencemos realmente a interesarnos por los demás. Y con base a esa ilustración, vamos a entrar directamente ya en la enseñanza. Y te quiero invitar a que abras tu Biblia en el libro de Lucas, capítulo 10, y vamos a estudiarlo desde el verso 25 hasta el verso 37. Y si tú te das cuenta, el nombre de la unidad de pensamiento de este texto bíblico se llama la parábola del buen samaritano. Y te quiero muy rápidamente llevar a lo que es este texto. Y se encontraba el Señor Jesucristo con algunas personas sentado, y dentro de ellos había un hombre conocedor de la ley. Y le hace una pregunta de qué es la vida eterna. Jesús le responde que la vida eterna es, ¿cómo es? Le hace a él, tú sabes cómo es la vida eterna. Y él le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Más adelante, el Señor Jesucristo le responde con la parábola del buen samaritano, y es donde le cuenta, le dice que un hombre camino de Jerusalén a Jericó se encuentra con un par de ladrones, los cuales lo golpean, lo roban y lo dejan medio muerto. Y de ahí es donde se desprende la historia que vamos a entrar a desarrollar. Y quiero invitarte a que estés muy atento, porque esto te compete tanto a ti como a mí. Y vamos a leer directamente desde el texto. Lucas 10, verso 25 dice: y he aquí cierto intérprete de la ley se levantó, y para ponerle a prueba dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y aquí lo que podemos encontrar es que el Señor Jesucristo, como en muchas de las ocasiones se encontraba rodeado de gente, se encontraba sentado, y dentro del público que tenía en ese momento había un intérprete de la ley, el cual se pone, y nuestro pastor nos ha enseñado que la postura es muy importante, y lo que podemos ver es que este hombre se para, erguido, con una actitud prepotente, con una actitud altiva, y le hace una pregunta muy particular y muy específica, y le dice: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y en el verso 26 Jesús le responde: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? En otra versión dice: ¿cómo lees en ella? Y esta es una pregunta probablemente sarcástica de parte de Jesús hacia este intérprete de la ley, porque él sabe que él conoce la ley, que la conoce a fondo. Y este hombre le dice, él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y seguramente la respuesta que le da a este hombre después de que se para erguido, de que se para con cierto orgullo, con cierta prepotencia, es: a ver, maestro, yo conozco la ley. Y probablemente lo que hace es darle un recital completo de la ley de Moisés al Señor. Pero, pues por supuesto, Jesús la conocía mejor que cualquier otro. Y en el verso 28 le dice: entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Fíjate que el Señor Jesús no es que no le para mucha atención. Él continúa sentado y seguramente sigue sentado conversando con las demás personas. En el verso 29 le dice este hombre conocedor de la ley, le dice: pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, vuelve y le hace otra pregunta: ¿quién es mi prójimo? Yo me imagino la postura de este hombre, con tal arrogancia, después de que el Señor le da esa respuesta: ¿quién es mi prójimo? Y lo que yo me alcanzo a imaginar es que este hombre quedó molesto
con la respuesta de Jesús, porque lo que hizo es dejarlo en vergüenza, lo que hizo fue dejarlo mal delante de la cantidad de gente, porque se supone que este hombre es conocedor de la ley y sabía que tenía que responder. Y le dice que probablemente sugiriendo que debía haber alguien, de acuerdo a la pregunta que le hizo este hombre, debería haber alguien que no se aplicara a esta encomienda de amar. O sea, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? O sea, buscando si había alguien de verdad a quien no se debiera amar con esta instrucción, con esta encomienda. Buscando de una manera, buscarle el límite sobre ese mandamiento. Y en el verso 30 le responde Jesús de la siguiente manera. Cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y cayendo en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Este camino era muy particular. Este camino de Jerusalén a Jericó eran aproximadamente 28 kilómetros. Pero lo característico de este lugar es que era muy peligroso y la gente preferiblemente no iba o no viajaba sola. Normalmente buscaban ir en compañía de alguien para hacer este viaje, bien fuera de Jerusalén a Jericó o de Jericó a Jerusalén. Pero vemos que este hombre, este samaritano, se arriesga y va solo. Por eso es abordado por estos hombres malos, lo despojan, lo roban de lo que tiene, lo golpean, hasta el punto, dice el texto, que casi lo dejan muerto. El verso 31 nos dice: por casualidad cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio, pasó por el lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Fíjate bien, aquí hay algo bien particular a lo cual tenemos que entrar a entender. Este sacerdote y este levita eran ambos religiosos. O sea, podríamos decir que eran religiosos profesionales, porque conocían al pie de la letra la ley. Mas, sin embargo, ellos no les importó, viendo la condición de su hermano judío, que lo vieron tendido en el suelo, prácticamente a punto de morir. ¿Y qué hicieron ellos? Ambos, tanto el sacerdote como el levita, pasaron derecho, pasaron de lado. Dice, del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Se suponía que estos dos hombres, conocedores de la ley, eran los que estaban obligados por su condición religiosa en ayudar a este hombre. Se suponía que ellos, como conocedores de esa ley, de esa letra, eran los que tenían que tener inmediatamente misericordia de este hombre. Pero, ¿qué hicieron? Si nos damos cuenta, siguieron derecho, pasaron de lado. No le importó la condición de alguno de ellos. Pero para no ir más lejos, muchas veces nosotros podemos ser o ese sacerdote o ese levita. Muchas veces a alguno de nosotros se nos han presentado personas, se nos han presentado incluso familias con alguna situación en particular, con una condición de necesidad. Y no me refiero a una necesidad simplemente económica, no, porque esa es una de las necesidades. También hay necesidades espirituales o tenemos necesidades en el alma. Y muchas veces nos ha acercado un amigo o se te ha acercado a ti una amiga diciéndote y contándote: mira, tengo problemas en mi casa, tengo problemas en mi matrimonio, estoy teniendo problemas relacionales, estoy teniendo problemas con mis padres, estoy teniendo una cantidad de situaciones, estoy teniendo pensamientos pecaminosos, estoy viviendo situaciones complicadas, estoy teniendo ansiedad, estoy sintiendo angustia, estoy sintiendo que estoy en una depresión por la situación que estoy viviendo en mi vida.
Y como te digo, para no irnos tan lejos, muchas veces nosotros hemos sido como ese sacerdote o como ese levita y hemos pasado de lado. Hemos pasado y lo único que hemos hecho es mirarlos y continuar nuestro camino. Y aquí realmente es donde nosotros nos hemos equivocado. Porque lo único que hemos pensado es en nosotros. Yo no tengo tiempo para parar. Yo no tengo tiempo para auxiliar. Yo no tengo tiempo para colaborar. Yo no tengo en este momento el suficiente dinero para apoyar. Escasamente me alcanza para lo mío. Pero recuerda también que en enseñanzas anteriores nuestro pastor nos ha enseñado que nosotros debemos convertirnos en centros de distribución. No acaparar ni guardar solo para nosotros, sino realmente entender la necesidad de los demás. No hacernos los locos, no ver que alguien está pasando por una situación puntual de necesidad y hacer como si no nos importara. Y el centro de distribución no solamente es material, no solamente es entregar un mercado. O sea, tú puedes parar y darle un consejo, tú puedes escucharlo, porque con escucharlo, con oírlo, también nosotros podemos ayudar a esa persona que está pasando por un momento difícil de su vida. Nos hemos dejado y nos hemos alejado totalmente del prójimo. Nos hemos convertido en una sociedad totalmente egoísta. Nos hemos convertido en una sociedad totalmente individualista, que lo único que queremos es lo nuestro, sin importarnos los demás. Nos hemos aprendido la letra, porque probablemente la conocemos. Y muchas veces nos hemos preocupado de que ella se cumpla. Y nos hemos vuelto en condenadores o en enjuiciadores de la misma. Y nos hemos olvidado de la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es amar a los demás como a ti mismo, como a mí mismo. Y recuerda que hemos venido y estamos trabajando en una serie que se llama De tú a tú. Y aquí es cuando nosotros realmente empezamos a trabajar en lo profundo de nuestro corazón, de lo que Dios ha derramado en nuestro corazón, en nuestras vidas, para poder entregarle a los otros. Dejar esa condición egoísta e individualista y empezar a pensar de una manera totalmente diferente. Empezar a trabajar y no dejar de lado el dolor y la necesidad de aquel que nos necesita. Familia, amigo, hermano, el que sea, no importa quién sea. Nosotros estamos para ser de tú a tú. En el verso 33 dice, y aquí es donde se pone interesante: pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba, y cuando lo vio tuvo compasión, y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura. Lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero, y dijo: cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese, te lo pagaré. Recordemos que los judíos y los samaritanos no se la llevaban bien. Entre ellos siempre había una enemistad, porque los judíos veían de una manera inferior, tanto en raza como religiosamente, a estos samaritanos. Pero fíjate que el único de los 3 hombres que paró fue él. Y este tenía la excusa para seguir derecho. Él realmente podía decir: no, yo soy samaritano, él es judío, nosotros no lo llevamos bien, pues que se muera. ¿Yo por qué voy a parar a auxiliarlo? No estoy prácticamente ni siquiera obligado, porque nosotros tenemos diferencias. Y estas diferencias eran las que a él, en su pensamiento, posiblemente diría: sigue derecho, déjalo ahí. No sé si este hombre vio que el sacerdote o el levita siguieron derecho, pero finalmente a él no le importó. Él paró.
Él paró y lo amó sin importarle quién fuera. No le importó la condición de este hombre cultural o religiosa. Él lo único que hizo fue seguramente bajarse. No sé si era un caballo, no sé si era un asno, pero él se bajó y lo que hizo primero fue llegar a él, auxiliarlo, tener compasión de él, entregarle lo que él tenía en ese momento. Lo poco o mucho que fuera que tuviera, porque no sabemos si era mucho o era poco, pero él le entregó su vino y le entregó su aceite para curar sus heridas. Tuvo una acción de amor y misericordia totalmente genuina. Y como te dije, dio libremente de lo que él tenía. Pero veamos que este verso 33 nos lleva a unas similitudes entre este hombre samaritano y Jesús. Y quiero que estés muy atento para que no nos perdamos de la esencia del mensaje. Lo primero es que este era un hombre extraño, despreciado por muchos, de la misma manera que fue Jesús. Fue despreciado por muchos. Este hombre llegó después de que otros no quisieron prestar ayuda. El Señor siempre está listo en cualquier momento para auxiliarnos, para prestarnos ayuda, para apoyarnos en cualquiera que sea nuestra condición, en cualquiera que sea nuestra necesidad. Este hombre llegó antes de que fuera demasiado tarde. No sé si de la misma manera que me pasó a mí, posiblemente te pasó a ti. Jesús llegó a mi vida en el momento preciso, ni antes ni después. Llegó en el momento oportuno en que yo lo necesitaba. Este hombre llegó con todo lo necesario. Recuerda, llegó con vino y con aceite. El Señor Jesucristo llega a nuestra vida con todo lo que nosotros necesitamos. En Él podemos encontrar paz, amor, bondad, misericordia, cariño, afecto. En Él encontramos absolutamente todo lo que es necesario para nuestra vida. Él nos llena. Él es quien nos complementa absolutamente todo nuestro ser. Este hombre llegó directamente al hombre con necesidad. Él se bajó de su animal y fue directamente a la necesidad de él. De la misma manera lo hace Jesús con nosotros. Él conoce tu necesidad. Él conoce mi necesidad. Este hombre brindó amor y misericordia. ¿Qué nos ha brindado Jesús a nosotros? ¿Qué te ha brindado a ti? ¿Qué me ha brindado a mí? Amor y misericordia. Aún a pesar de nuestras equivocaciones, aún a pesar de nuestras luchas continuas y diarias, y que Él sabe que nosotros nos equivocamos de continuo, el único que tiene para nosotros es eso, amor y misericordia. Y por último, este hombre proporcionó para las necesidades futuras. Recuerda que le dijo al mesonero: mira, si tienes que gastar de más, no importa, gástalo, que yo después te lo repondré. El Señor ya pagó por ti, pagó por mí, por toda nuestra necesidad futura, pasada, presente y futura. Y en el verso 36 vienen estas preguntas del Señor Jesús al intérprete de la ley. ¿Cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él le respondió: el que tuvo misericordia de él. Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. El sacerdote y el levita eran hermanos judíos de este hombre que había sido robado y que se había golpeado, pero en absoluto actuaron como prójimos hacia este hombre. El intérprete de la ley sabía claramente la respuesta. Él la sabía desde el principio, desde que Jesús le preguntó. Él sabía cuál era la respuesta. Ya no podía justificarse más. Ya no había tiempo para justificarse de más. Él no tenía ese tipo de amor.
O sea, él no sabía. Él no podía dar un amor que iba más allá de lo que realmente él quería pensar como prójimo. Él solo conocía la ley. Él no conocía la esencia de la ley. Él no conocía lo que verdaderamente es la esencia de esa ley, que es el amor. Porque dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Estos hombres y este intérprete estaba fallando a esa ley. Y lo que quería demostrarle Jesús con esa parábola era eso. A este hombre samaritano no le importó las diferencias, no le importó la condición. Él se acercó, tuvo amor y misericordia con este hombre. Le entregó todo lo que él tenía. Se acercó, no le importó absolutamente nada. Y yo quisiera en este momento formularte un par de preguntas. Y yo quisiera formulármelas también, porque a mí me ha tocado profundamente esta enseñanza. Y son las siguientes. ¿Cuál consideras de estos hombres que eres tú? ¿Cuál considero que de estos hombres soy yo? ¿En qué lugar te gustaría estar? ¿Estás haciendo algo por los demás? ¿En este momento estás haciendo algo por alguien? ¿O realmente lo único que te ha importado es tu vida, tus necesidades, tus problemas? Y has pasado de lado por la vida de otros, sin importarte la condición de ellos. O simplemente estás siendo un espectador. Y es un buen tiempo para que entremos a reflexionar en estas tres preguntas. ¿Cómo estoy actuando? ¿Realmente estoy siendo amoroso? ¿Estoy ayudando a mi prójimo? Y uno se preguntará, de la misma manera que hizo este hombre, este intérprete de la ley, ¿quién es mi prójimo? Y yo te quiero decir, ¿quién es tu prójimo? Tu prójimo y mi prójimo es el que está justo enfrente de cada uno de nosotros con cualquier necesidad. No importa la que sea. Ese es tu prójimo, ese es mi prójimo. El que tiene una necesidad, bien sea espiritual, bien sea de afecto, bien sea que simplemente lo escuches. Puede ser económica, pero ese es tu prójimo y es mi prójimo. Y fíjate esta frase que escribí, que es bien tremenda. El amor verdadero no toma en cuenta el valor de a quien ama. Simplemente responde a la necesidad humana. Y ya prácticamente para terminar, quiero cerrar con el siguiente versículo. Y está en Proverbios capítulo 3, versos 27 y 28. No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece. Como nos dice, no dejes de hacer el bien a todo el que lo merece, cuando esté a tu alcance ayudarlos. Si puedes ayudar a tu prójimo hoy, no le digas, vuelve mañana y entonces te ayudaré. Iglesia, en este día yo te quiero invitar a que creas en Jesús, a que seas más como Jesús, a que seamos más como Jesús, a que actuemos de la misma manera que hizo este hombre samaritano, a que dejemos de lado toda nuestra cantidad de prejuicios, que nos quitemos ese traje de sacerdotes que a veces nos queremos colocar y con unos lentes de indiferencia, y que nos quitemos una cantidad de filtros que tenemos en nuestra cabeza de por qué no voy a ayudar, de por qué no quiero apoyar, de por qué no quiero colaborar. Yo te quiero hacer una invitación en esta mañana, y es a que renueves tu mente, renueves tu pensamiento, a que comiences a pensar de la manera que piensa Jesús, a que empieces a mirar con los ojos de Jesús, con unos ojos
de amor, de bondad, de misericordia, que no nos importe la condición de los demás, que no nos importe la situación de los demás, que dejemos de lado nuestro egoísmo, que dejemos de lado nuestra independencia, que dejemos de lado toda la estructura mental que hemos venido desarrollando durante los años que tenemos y que realmente empezamos a sentir ese amor y esa necesidad por el prójimo. Esa es la invitación que yo te quiero hacer en este día. ¿Fácil? Probablemente no. Y yo te lo puedo decir porque muy seguramente en algunas ocasiones he actuado como este sacerdote o como este levita. Y he sido indiferente. Y he pasado de lado. Y he tenido mis propias necesidades de primeras. Y mi invitación es a que realmente tomemos acción en esto. A que hagamos lo que hizo este hombre. Él se bajó de ese animal y entregó absolutamente todo para auxiliar a este hombre que estaba en el suelo. Estoy seguro, estoy totalmente seguro que Dios te dará a ti una capacidad de la misma manera que lo hará conmigo, sobrenatural, para amarlo primeramente a Él, y con ese amor que nosotros le entregamos a Él, muy seguramente va a ser devuelto hacia nosotros para amar de una manera igualmente sobrenatural a los demás. Recuerda, esto se trata de tú a tú.